justo donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta este bloque de iniciativas que podrían entran de hecho en las que se busca aprobar por el Plan C. ¿Por qué? Porque son iniciativas de reforma constitucional, ¿no? De hecho, lo que hace el presidente es que va por ampliar las garantías individuales del artículo cuarto de la Constitución. Es justamente en ese artículo donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ya habían promovido que las becas para jóvenes, los apoyos para las personas con discapacidad y las pensiones de adultos mayores, pues se fueran constitucionales, ¿no? Es justamente ese artículo el que se, se promueve, el que ahí justamente se hace esta reforma. Y entonces tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que ahora pues está buscando ampliar el cuarto constitucional. Y se presentan una serie de iniciativas que van desde la iniciativa para que no solamente las pensiones sean permanentes, o sea, sean constitucionales, sino que además no puedan incrementarle menos. Tienen, porque, por ejemplo, el presidente López Obrador deja muy claro el tema del incremento al salario mínimo, ¿no? Y nosotros en este país crecimos con el mito de que no podían incrementar el salario mínimo más allá de la inflación, porque, inflación. Y entonces llega Andrés Manuel López Obrador, rompe esa teoría y entonces incrementa el salario mínimo un porcentaje brutal. Los incrementos de Peña Nieto eran de 5 pesos, 2 pesos, una madrecita así, y hacia el pasado. Llega Andrés Manuel López Obrador y propone modificaciones que llevan el salario mínimo de 80 pesos, 90 pesos a 100 pesos, 200 pesos, 220 pesos, para que la gente empiece a percibir más. ¿Eso quiere decir que ya todos ganan el salario mínimo? Por supuesto que no, porque todavía hay empresarios gandallas, que ojo, no generalicemos empresarios, pero hay empresarios gandallas que todavía buscan ahí por ahí salirse de la tangente y no pagar ni siquiera el salario mínimo. Vaya, no hablemos ni siquiera de horarios extras, ni de horarios fuera por días festivos, ¿no? Eso no está en su vocabulario. Todavía hay quienes incluso contratan bajo outsourcing, que todavía ocurre en algunas dependencias de gobierno, pero bueno. Entonces, lo que hace el presidente dentro de estas reformas es proponer que el incremento al salario mínimo no sea menor a la inflación. O sea, tiene que ser superior a la inflación. Esa es una. Otra, las pensiones tienen que ir aumentando año con año, aumentando año con año, aumentando año con año. Y ya le bajó la edad. La propuesta original de las pensiones que se aplicó al cuarto constitucional cuando fue la reforma, las primeras reformas 2019-2020, fue justamente de 68 años para arriba. Bueno, pues ahora es de 65 para arriba. Otra de las propuestas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es la reforma a las pensiones. Esa fue otra, la reforma a las pensiones, donde busca echar para atrás la reforma del 97 y la que se hizo con Felipe Calderón, que es básicamente el tema de las sumas, ¿no? Que el salario mínimo, más bien tu pensión ya no es por salario mínimo, sino que es por UMAS. Y las sumas todavía son la unidad de medida, es una unidad de medida que se utiliza, por ejemplo, cuando te van a multar, o sea, es una unidad de medida para poner sanciones, multas, o sea, es un monto que aplica el gobierno para ciertas tarifas administrativas y demás. Entonces, lo que hicieron sobre todo en estas reformas fue que tu pensión cuando te jubilas, en vez de calculártela con el salario que tienes al momento en el que te jubilas, te la bajan aún más. Entonces es muchísimo menor a lo que tú incluso percibías en tu sueldo. Hay muchas personas muchos trabajadores que se jubilaron ya con UMAS. Entonces, lo que propone el presidente en esta reforma es justamente pues repararles el daño porque crea o busca crear un fondo en donde de ese fondo salga el dinero. Y lo que he visto como respuesta de estas propuestas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador es la pregunta de ¿en dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Hay un par de iniciativas, por ejemplo, la eliminación de plurinominales, que ahora tengamos en vez de 500 diputados, 300, y que los plurinominales del Senado simplemente no existan. Si tú nada más haces el cálculo, hacemos el cálculo, si nos vamos a la al sueldo base más genérico de un diputado, vámonos a 60,000 pesos. Si les quitas, o sea, si quitas 200 diputados, al año, más o menos, se estarían ahorrando 140 millones al año, solamente de sueldos.
de 200 diputados que dejarían de existir. 144, 140 millones, solamente si calculo el salario de 60,000, lo cerré a 60,000 pesos, ¿eh? 144 millones, los cerramos a 60,000 pesos. Ganan más, ganan más. ¿Por qué? Ganan que si son presidentes de la mesa de no sé qué, entonces les dan un poquito más. Que si ellos están en la comisión de no sé dónde, que si encabezan la comisión, les dan un poquito más. O sea, además tienen una dieta, ¿no? Para gastos administrativos y demás, ganan un poquito más. Pero si tú quitas todos esos gastos y me fui solamente a eso, te ahorras al año 144 millones, 144 millones de pesos. De ahí para arriba. El Senado, otro tanto. Esa es una reducción. Ahora, otra cosa que propone el presidente es eliminar los, organismos autónomos que no sirvan. Entre ellos, mete, ya sabemos, al INAI, y busca que el INAI entre a la Secretaría de la Función Pública. Miren, yo creo que al único que sí la armaría de tos un poco sería al INAI, porque el INAI sí tiene una razón lógica de ser. Y de hecho, la creación del INAI cuando nace el Instituto para la Transparencia, entonces era IFAI, con Vicente Fox había propuesto justamente que estuviera en la Secretaría de la Función Pública. Ellos no lo reconocen, los panistas hoy se les olvida, no reconocen que eso es lo que proponía el entonces presidente Vicente Fox en ese momento, se les va. Pero efectivamente proponían que se fuera a la Secretaría de la Función Pública. Al final, ¿para qué sirve el Instituto de la Transparencia? ¿Existe una ley de transparencia? Bueno, el Instituto de la Transparencia sirve para que esa ley se garantice. Lamentablemente, ahí sí coincido plenamente con el presidente, las personas que entran a trabajar al INAI no están desligadas a los gobiernos. O sea, no son realmente independientes como nos han hecho creer. De los primeros funcionarios del IFAI con Vicente Fox, muchos eran gente de Vicente Fox. Entonces, obviamente bloqueaban que ciertas cosas se conocieran, sus votos. Luego de Calderón, o sea, Calderón metió dentro del INAI o dentro del IFAI en ese momento a quien fue su asesora de seguridad. O sea, lo que justamente el INAI debería de hacer es sí estar afuera, algo tipo la fiscalía, pero con regulaciones, con controles, con austeridad, que realmente pueda tener esa garantía de revisar a todos, supervisar a todos y obligarlos a cumplir. Porque aquí hay un tema muy curioso del INAI, por ejemplo, y es que el INAI puede sancionar a quienes violan los datos personales. O sea, sí puede sancionar a empresas que no resguardan los datos personales de sus clientes, por ejemplo, AT&T, por cierto, que me aventé un tiro. No, 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 AT&T es el responsable porque AT&T, o sea, si te habla, por ejemplo, de Movistar, como fue mi caso, me habla alguien de Movistar para ofrecerme un producto a Movistar, no debería de tener mi teléfono. Quien tiene mi teléfono es AT&T. AT&T tiene que resguardar mis datos y si yo no le autorizo que pueda tener una base de datos libre donde difunda mis datos personales, entonces, no, o sea, yo no, ellos no lo pueden hacer y lo hacen. A AT&T ya lo han sancionado. Pero, por ejemplo, pongo ese ejemplo para que se entienda. El INAI sí puede sancionar a AT&T por difundir esta lista, por no proteger los datos personales de sus clientes y les pueden cobrar millones. Pero el INAI no puede sancionar a un gobierno porque no tenga información correcta y actualizada en su portal. ¿Alguien me puede explicar eso? Eso no debería de pasar. O sea, si el INAI tiene la posibilidad de sancionar a una institución, a una empresa por no proteger los datos personales, ¿por qué el INAI no puede sancionar, por ejemplo, a NINE por no proteger la lista nominal, por no proteger, por no asegurarse de todos los controles para proteger nuestro padrón electoral que anduvo en venta en Mercado Libre, cortesía de Movimiento Ciudadano y del PRI? ¿Por qué no los puede sancionar por eso? ¿Por qué no puede sancionar a un gobierno por no publicar información correcta y actualizada? O sea, esa es la pregunta que uno tiene. ¿No pueden o no quieren? Y ahí es en donde necesitan hacer una serie de reformas al instituto que deberían de existir para darle dientes, para aplicar sanciones, pero que esas sanciones no solamente se traduzcan en dinero, porque a los gobiernos podrían no preocuparles el tema del dinero, pago una multa y ya no pasa nada, sino que de verdad esas sanciones apliquen a las personas responsables de la protección de los datos, de la difusión de los datos, etcétera. Yo creo que por ahí debería de estar, pero meterla a la Secretaría de la Función Pública, pues es básicamente lo que había propuesto Vicente Fox en su momento. Eso en 2001, 2002. En las demás,
podría hacer más sentido. La COFESE, o sea, hay muchas instituciones que sí hace más sentido que entren dentro de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, de la propia Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque son instituciones que regulan el propio trabajo. O sea, van por regular el trabajo, por implementar mecanismos de control para mejora continua, por ejemplo, para la Secretaría de la Educación Pública, pero son dependencias paralelas que tienen un presupuesto paralelo, que operan como un gobierno paralelo, básicamente, a lo que debería de estar haciendo el gobierno. Entonces, cuando intentas sancionarlas, cuando intentas depurarlas, simplemente no sirve. En el tema de los niños tienes el CIPINA está en el limbo, está entre el azul y buenas noches, podría tener muy buenas ideas y una muy buena intención de crearse, pero quienes integran el CIPINA son los mismos que integran el DIF y son los mismos gobiernos estatales, o sea, son juez y parte. ¿De qué te sirve, por ejemplo, tener el CIPINA cuando tienes, por ejemplo, a los niños de Yucatán, ¿no? Que tienes el albergue y que tienes violaciones graves a los derechos humanos de los niños y que tienes un descontrol por completo? ¿De qué te sirve el CIPINA? Para mandarte una recomendación. Pero eso ya está la CNDH. Y aún así nos quejamos de la CNDH porque la CNDH no tiene más dientes para que emitir recomendaciones. Porque en este país, y no sé si, creo que en muchos otros, sin cual la ONU, por ejemplo, entra en la misma categoría, son instituciones que velan por los derechos humanos, pero que no tienen dientes. O sea, de la ONU, la única comisión que tiene dientes es la de seguridad. Esa es la única que tiene dientes. O sea, sí, o sea, todas las resoluciones de seguridad en la ONU son aplicables. Ahí sí, no hay para atrás. Pero todas las demás, las de mujeres, niños, alimentación, medio ambiente, no interesan. Aquí en México sería la CNDH o los consejos estatales de derechos humanos. No tienen dientes para absolutamente nada. Entonces, más o menos la reforma, o sea, el presidente solamente menciona en su discurso hacia dónde van a ir las reformas. Todavía falta leerlas, pero ahí entra un análisis, ahí entra un trabajo legislativo de los diputados. El presidente, dentro de su discurso, anuncia que estas iniciativas las presenta en este momento para ver si salen en esta legislatura y si no, que sea en la siguiente. Cuando ya te dice el presidente, si en esta no salen, pueden salir en la siguiente, estás hablando que estas son las iniciativas que se buscarían aprobar con el plan C. Las que aquí no alcancen los votos, porque insistimos, son reformas constitucionales, requieren las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y de Senadores, o sea, no solamente salen con la voluntad de Morena PT Verde, requieres de los votos de al menos, más o menos, son como unos 40, entre 40 y 50 votos, tomando en cuenta los chapulines que ya se salieron de un partido y entraron a otro, necesitas más o menos entre 40 y 50 votos para que se aprueben. Parecería menos cuando tienes más de 200 votos ya listos para aprobar estas iniciativas, pero no nada más es aprobar por aprobar. Hay que pulirlas, hay que perfeccionar, hay que verificar que no solamente existan, ya aprobamos la reforma y listo. No, también tienes que aprobar y crear leyes secundarias, que eso es en lo que luego los diputados, sobre todo los diputados, se tardan. Por ejemplo, la de austeridad. El presidente va a remandar la de austeridad para que se bajen los sueldos. Recordemos que la de austeridad en la Suprema Corte la echaron atrás y se han estado amparando de eso, porque lo que quieren los organismos autónomos, los de la Suprema y demás, es que les expliquen con un tabulador por qué el presidente gana lo que gana. Estás hablando de un presidente que tiene jornadas de trabajo muy largas, y que aunque muchos digan, es que solamente va a las mañaneras, no, lo vemos en las mañaneras, lo vemos en la oficina, lo vemos mandar a hablarle a Biden, lo vemos subir y bajar, lo vemos ir a o sea, a salir a eventos y demás. Es un presidente que tiene una jornada mucho más visible que Peña, Calderón, Cedillo, etcétera. Entonces, saben que si hacen un tabulador de salario mínimo de lo que debería de ganar el presidente y demás, tendría que ganar más de 110,000, 112,000 pesos que está ganando el presidente. Y de ahí se han agarrado, porque lo que quieren es ese tabulador. Porque una vez teniendo ese tabulador, entonces estableces que ese es el tope máximo de salario del presidente y a partir de ahí puedes cumplir con la Constitución y bajarse todos los demás el sueldo. Se han estado amparando, se han estado agarrando, los diputados dicen que ya se los mandaron, los de la Suprema Corte dicen que no es cierto. Entonces, los amparos y las suspensiones se mantienen única y exclusivamente con ese pretexto. Lo que hoy menciona el presidente dentro de su paquete de reformas es remandarla para especificar, que quede perfectamente claro cómo debería de ser
cómo se tendría que establecer la austeridad, entiéndase, austeridad gubernamental, ¿no? Y a partir de ahí ya obligar al INE, a la Suprema Corte, jueces, ministros, magistrados, al Tribunal Electoral, a la COFESE, al IFAI, o sea, todas estas instituciones paralelas que se han estado amparando para no ganar menos que el presidente, puedan dejarse de amparar o estos amparos se caigan porque ya está clarito que no podrían echarse para atrás. Entonces, si vamos sumando todas estas, estás hablando de un paquete de iniciativas que se van a discutir muchísimo. La del tema de animales, el presidente también ya anuncia como tal una reforma constitucional para prohibir la violencia animal ahí para los taurinos, que andan celebrando los taurinos, por cierto, hoy una corrida de toros y de hecho hubo una manifestación en contra de los taurinos. Y así nos podemos ir con un paquete de iniciativas que presenta Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a escuchar cómo las presenta, de qué van, porque son varias iniciativas que se tendrán que discutir. Justamente el presidente, y eso también es muy importante para los que dicen, es que es un dictador que quiere que todo se apruebe en fast track. El presidente dice, las mando para su discusión y posteriormente aprobación. O sea, no las manda nada más para que alcen la mano, las manda para que los diputados hagan su chamba, que es estudiarlas, analizarlas, si las pueden mejorar, mejorarlas, pero no empeorarlas. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. 3, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. 5, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6, prohibir el maltrato a los animales. 7, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.
11, el salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64,619 millones de pesos que se irá incrementando poco a poco, al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia, que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16.
La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone,
y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Amigas, amigos, estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy por la Secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura, en lo que falta de esta legislatura o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país. Y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestros mártires. Estoy consciente también que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes. Hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales. Por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual en buena medida hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo. Ya ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo. Sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores
ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social. Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Ande, pues. Esto es un poco de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son unos 20 puntos los que busca reformar el presidente. En estos 20 puntos estamos hablando de reformas para darle una preferencia a los pueblos indígenas y afromexicanos, que la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad aumente cada año, hacer una modificación, pasar de 68 años a 65 años para que seas elegible, que puedas acceder a esta pensión de adultos mayores. También estamos hablando de las becas a estudiantes en todos los niveles, porque la educación debe de ser un derecho, no un privilegio de algunos cuantos. Atención médica gratuita, trabajadores que puedan ser dueños de sus viviendas, que se prohíba el maltrato animal, prohibir también el maíz transgénico, que se respete las zonas con poca agua, o sea, que en estas zonas donde hay poca agua no se otorguen permisos para explotarlas, para que una empresa llegue y explote la poca agua que existe. Hay muchos, estoy viendo, que comentan y dicen, ¿por qué no además hacer el agua un derecho humano básico? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, escasez de agua en la Ciudad de México, en esta zona metropolitana y demás. Otro de los puntos es el aumento al salario mínimo que sea mayor a la inflación. Se rompe el mito que en este país no podían incrementar el salario porque inflación se rompió por completo en este sexenio y ahora lo que busca el presidente es dejar claro constitucionalmente que o sea, que vayan año tras año incrementando el salario mínimo, superando la inflación. El aumento al salario mínimo para maestros, policías, elementos de la Guardia Nacional y enfermeros y enfermeras. También busca reformar las pensiones, la reforma de pensiones de Cedillo y Calderón. Esto que hacía, ¿no? Que tú si te querías jubilar o te jubilabas más bien, te dejabas de jubilar con tu salario, te jubilabas con UMAS, lo cual es un monto muchísimo menor. Si no estoy mal, la UMA en este momento anda en 100 pesos. La UMA anda en 100 pesos cuando no, en 108 pesos. 108 pesos está la UMA cuando el salario está arriba de 200, salario mínimo.
Entonces sí, ya cambia esto. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo, que ya se cuente el trabajo como un derecho. Los campesinos que cuenten con seguro. El tema de las vías del tren de concesión de transporte de carga servirán también para pasajeros, transporte de pasajeros y también se garantice el Internet para todos. La reforma electoral, esta es una joya, es una reducción de gastos de campaña a partidos políticos, o sea, si de por sí los partidos políticos siempre están rebasando los topes de gastos de campaña, pues ahora es sobre eso que ya no se podían gastar, ahora menos, bajarles los topes de gasto de campaña a aguas, porque aquí yo insisto con los partidos políticos siempre están rebasando los topes de gastos de campaña porque tienen sus trucos, tienen sus maneras los partidos políticos, sobre todo cuando hablas de cuánto te gastas en utilitarios, cuánto te gastas en la gorrita, porque eso no es gratis, ¿no? No, insisto, no es por generación espontánea, es cuánto te gastas en la gorrita, cuánto te gastas en la playera, en la pulsera, porque quieren comprarte, lejos de convencerte. Entonces el presidente busca reducir aún más los topes de gastos de campaña. Las plurinominales, adiós, bye bye a los pluris, que se bajen de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 64 senadores, y también a los regidores, reducir la cantidad de regidores que hay por municipios, otra joya, y recordemos que los regidores entran por la cantidad de votos que obtienen los partidos en los municipios, cuando gana una presidencia municipal o cuando no gana una presidencia municipal, la cantidad de regidores se determina por cuántos votos recibieron. Entonces, buscan también hacer esa reducción. En el caso de los senadores, nunca ha tenido sentido que existan los plurinominales. No tiene sentido los diputados, los senadores, pues, porque tienes que entran al Senado de por sí los que ganan y entra el primer partido o entra la primera fórmula de los que pierden. Entonces no te hace sentido. Recordemos que los plurinominales fue una lucha del PRD, fue una lucha de las izquierdas porque no existía una representación en la Cámara para las izquierdas, pues las cámaras, vaya, las movilizaciones, el dinero completamente lo tenía secuestrado el PRI, un poco el PAN. Entonces, lo que hacen con los plurinominales es intentar equilibrar un poco el Congreso, metiendo diputados y senadores que no ganan con voto directo, pero sí con un voto indirecto y que tengan al menos una representación para equilibrar un poco el barco y que ahora sí hablemos de democracia, porque los que perdían no estaban representados en las cámaras. Para eso son los plurinominales, que poco a poco se fue perdiendo la esencia de los plurinominales, es otra cosa. Pero lo que buscan es que justamente en el Senado, que nunca ha hecho sentido porque los que pierden también están representados, no tengan que estar, no necesitamos plurinominales en el Senado, pero en la Cámara de Diputados se acordarán de la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa que no se aprobó, la reforma electoral constitucional, ya hablaba de la eliminación de los plurinominales y la reducción de 500 a 300 diputados. ¿Cómo era hacer? ¿Cómo le iban a hacer? Presentando puro diputado de lista. O sea, eliminas a los pluris con un voto indirecto y ahora el partido o lo que se proponía en ese momento, habrá que ver si esta reforma se mantiene igual, pero eso es lo que se intentó, es que entra el partido presentándote a todos los diputados y todos estos diputados van a tener que buscar tu voto, no nada más por aparecer en esa lista ya se van a sentar y se van a rascar la panza, sino que todos estos diputados tenían que ir a buscar tu voto y tú tenías que saber quiénes eran cada una de estas personas para que entonces les dieras tu voto a los diputados. Digamos que es una fusión un poco entre plurinominal y no plurinominal. Entonces hay que ver si se mantuvo de esta manera, pero de entrada estamos hablando de una reducción de 500 a 300 diputados y eso es un ahorro gigantesco, multimillonario. Otro de los puntos de su reforma es que los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial sean electos de manera directa por el pueblo, similar a como se hace un poco en Estados Unidos en algunos estados. Los fiscales, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema no son electos, pero los jueces en algunos estados sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eliges a tus jueces? Al menos los vas eligiendo, pues estos jueces que hacen campaña, que buscan convencerte, que buscan acercarse a ti, van haciendo carrera a punta de tus votos y ya cuando llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos, pues al menos ya sabes quiénes son y ya tienes más o menos un control. Eso se hace un poco en Estados Unidos. Aquí en México se busca que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa. Un reto, desafío. Luego, que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, que originalmente era la propuesta
de nacimiento de la Guardia Nacional, pero Ricardo Monreal hace la modificación para que sea el voto unánime de la creación de la Guardia Nacional y la convierten a civil en vez de militar. Entonces el presidente busca que se regrese a la Sedena, que sea militar y no civil, y que se garantice una política de Estado austeridad, una austeridad republicana sin privilegios, así como eliminar dependencias y organismos autónomos inservibles. El presidente manda esto a su discusión, ya se entregó este paquete de iniciativas, digo, son 20 puntos, pero como tal van a ser reformas a leyes, que podrían ser, si no estoy mal, 7 u 8 reformas constitucionales como tal a las leyes, pero son 20 puntos generales de reformas que se tendrán que hacer a estas leyes. Habrá que ver si esto pasa o no en esta legislatura, porque muchas veo que van a ser posibles, pero hasta el plan C, si es que se logra, porque el plan C tampoco está garantizado en este momento. Recordemos que el plan C es que entre Morena, el PT y el Verde consigan la mayoría calificada, consigan una mayoría que les permita hacer estas aprobaciones, o sea, tener las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del Senado repartidas entre estos 3 partidos y que a partir de ahí se vote. ¿Cuáles son las que a voto pronto no creo que vayan a aprobarse con el plan y con esta legislatura? Al menos el de las vías del tren, eliminar esas concesiones o modificar las concesiones para que las vías del tren que están concesionadas para transporte de carga también sirvan para transporte de pasajeros. La reforma electoral, porque muchos diputados del PRI, PAN, PRD han propuesto reducir los salarios, bajar el precio, el costo de las campañas, pero siempre van con un truco. No he visto a muchos que propongan eliminar a los pluris, el PRI se pondría la soga al cuello si eso pasa. Entonces, la reforma electoral no creo que pase en esta legislatura, sería hasta el plan C, la Guardia Nacional, el voto directo para jueces, magistrados y ministros, eliminar dependencias y organismos autónomos, definitivamente son al menos estas reformas las que creo que van a pasar, pero hasta el plan C, y eso sí es que se logra. Ahora, pasamos de estas reformas, porque seguiremos hablando de ellas, tenemos que leerlas. De hecho, ya me llegaron estas iniciativas, al menos en una versión digital, que se las voy a compartir, como lo saben, se las voy a compartir por nuestros chats de difusión de WhatsApp y de Telegram para que también ustedes las conozcan, para que también ustedes tengan una opinión, que es lo más importante de todos. Justamente el presidente en este discurso decía algo clave: el pueblo tiene el poder, el pueblo manda. Y si el pueblo se equivoca, el pueblo vuelve a mandar. Para eso tenemos la revocación de mandato, porque, ojo, no estamos exentos de cometer errores, no somos perfectos, podemos regarla, claro que sí. Entonces, el presidente dice, el pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Pero hay que involucrarnos, hay que participar en la discusión. No podemos estar ajenos, porque urge un cambio de conciencia, urge que la ciudadanía se involucre. Yo todavía veo mucha apatía entre algunos sectores de la población, y eso lamentablemente es algo que no podemos permitir. Es increíble que hoy haya gente que todavía no sabe qué es lo que está pasando, porque son reformas que buscan impactar directamente en tu vida cotidiana de alguna manera, y no lo ves hasta que te topas con alguna tragedia y topas con el Poder Judicial, por ejemplo. No te das cuenta de la necesidad de una reforma hasta que eres, no sé, hasta que tu animal, hasta que te matan a tu perro, por ejemplo, y entonces buscas que se haga justicia, pero no tienes con qué, porque no existe una ley que garantice que los animales sean sujetos de derecho, y dependes de si tu estado hay una modificación o hay una ley en contra de la violencia hacia los animales, ¿no? Hasta ahí es cuando te involucras. No te involucras en una reforma relacionada con seguridad hasta que eres víctima. ¿Por qué tenemos que esperarnos? Aplica la de hasta que el niño está ahogado, entonces es cuando quieres venir a hacer las cosas. ¿Por qué quieres? ¿Por qué queremos? ¿Por qué seguimos fomentando que pasen las tragedias, que seamos víctimas de algo para entonces verificar que las leyes y las iniciativas sean las correctas para nuestras necesidades actuales? No hay que ser víctimas, no nos esperemos hasta ser víctimas de algún delito o hasta ser víctimas de una injusticia. No nos esperemos hasta que ocurra una situación o hasta que tengas 70 años y que no tengas una pensión válida. No nos esperemos hasta ese momento para
hacer estas modificaciones porque actualmente hay gente que todavía está sufriendo carencias y que lamentablemente necesita que estas reformas pasen. Algunas de ellas hay que analizarlas aún más a detalle, pero hay gente que necesita de estas reformas, por ejemplo, la de pensiones. O sea, la reforma entre la de Cedillo y la de Calderón le dieron en la torre a las pensiones, a las jubilaciones de muchísimos trabajadores que habían planeado su vida a como ellos pensaban que se iban a jubilar y al momento que se jubilan reciben muchísimo menos. No puedes planear ni siquiera un futuro. Y eso es para los que se jubilan, porque muchos, sobre todo el sector millennial para adelante, no sabemos lo que es una jubilación, ni una FORE. No sabemos eso. No lo planeamos, no lo tenemos contemplado en nuestro plan de vida, si es que hacemos plan de vida.